Habrá cosas que repetiré de la semana pasada, pero solo para enumerarlas, porque hará un par de domingos. Comenzó Joan, acabamos el año, y habló sobre el hecho de alinearse con Dios. Cuerpo, alma, espíritu, Dios. Y de ponernos de una vez en la correcta alineación para que esa protección, esa correcta alineación nos proporcionara la línea que Dios quiere para nosotros. El dejar que nuestra propia alma, nuestras experiencias, nuestros querer, nuestros poder se pongan por encima y hagan de intermediario en lo que Dios quiere, aunque sean buenos. La semana pasada Tony habló sobre el libro, los versículos de Isaías de los ríos, de que Dios está trayendo ríos nuevos a través del desierto, y habló sobre el hecho de dejar atrás el pasado. Y yo voy a intentar, porque no es fácil, porque es algo bastante extenso. Uno ha hablado de la correcta alineación, otro ha hablado de no mirar atrás y mirar de estar con la expectativa, y yo hoy quiero hablar sobre mirar hacia adelante. ¿Sabéis? Si tienes que quedarte con un versículo en el día de hoy, yo hoy diré versículos, no soy una persona muy teóloga, aunque tengo que profundizar en ello, pero sí una persona que sabe los versículos que todos sabemos porque son los que agarramos, pero es tiempo de que cojamos esos versículos y los hagamos nuestros. Sean 3, 4, 5, sean nuestros versículos. Y extendamos lo que Dios tiene en esos versículos y lo que Dios nos quiere mostrar. Y uno de los textos que se dijo la semana pasada y que hoy voy a repetir, sobre todo por una frase, es Hebreos 12:2, puestos los ojos, el autor y consumador de la fe. ¿Sabéis? Esta anécdota me vino mientras escuchaba a Tony y me hizo gracia. Las personas que jugamos a videojuegos, tenemos tendencia a veces a adaptar las cosas que hacemos en los videojuegos. O sea, tú estás jugando con el mando y es como cuando está uno conduciendo y te viene alguien de cara y tú giras la cabeza y reaccionas igual, o estás disparando y te agachas, o es un juego de miedo y te pegas el susto. Y muchas veces trasladamos reacciones así en la vida real, ¿sabéis? Y una de esas reacciones es, muchas veces, a los que les gusta jugar los juegos de miedo, están los llamados screams, que son escenas que te va a saltar porque sí, y para darte el susto, un monstruito o algo que te va a producir miedo. Entonces, que los que somos caguetas, como yo, y los que muchos, lo que hacen es, como sabes que por ahí tienes que pasar sí o sí, en vez de coger y ir al frente y que te pegue el susto y te caigas para atrás, coges, te das la vuelta con el muñequito y vas de espaldas. Y entonces lo que haces es que te salta el susto, pero tú no lo has visto, solo escuchas el sonido. Y entonces lo pasas. Y acordándome de esta escena, yo me di cuenta que muchas veces, eso lo habló Tony la semana pasada, pero quería hacerlo de notar, conforme uno se va haciendo mayor, o más que mayor, yo creo que es conforme uno va pasando experiencias, va pasando vivencias o va pasando cosas, muchas veces cuando tenemos que mirar hacia adelante o tirar hacia adelante, hacemos como ese muñequito para poder evitar cualquier golpe o cualquier cosa, y es, te pones mirando hacia atrás para no ver lo que viene detrás, para que no te asuste. Y a veces nos ha pasado en los videojuegos que tú tiras para atrás y dices, llevo 10 minutos tirando para atrás y aquí no ha pasado nada.
y de golpe te giras y ¡guau! Y tú otra vez. La semana pasada Tony habló de eso, en el aspecto de hemos comenzado un año y Dios desea que dejemos las cosas del pasado en el pasado y empecemos a mirar las cosas que Dios tiene hacia adelante. Porque Dios tiene nuevas cosas que tiene para nosotros en el futuro. Y un buen ejemplo claro que todos sabemos y que todos hemos utilizado y que es fácil de reconocer es del pueblo judío, cuando estos cogían y decían y tenían el problema de mirar atrás mucho rato. Y era así, solo quiero hacerlo de notar, decía, ¿cómo echamos de menos el pecado que comíamos gratis y que también comíamos pepinos, melones, bla, bla, bla? Números 11, 5, 6, eso lo dijo Tony. Y lo digo porque hay una frase que me gustó, que cuando la busqué me salía y era Israel estaba libre, pero su mente seguía esclava. Mientras miramos hacia detrás, lo que produce es queja, desánimo, y eso lo dijo Tony, es por eso lo he querido escribir. Pero Dios está llamando a su pueblo en este instante, en este momento, a mirar hacia adelante. Porque queréis saber algo. Yo he estado buscando versículos en varios de ellos, en varias situaciones en el que habla sobre el hecho de parar, estás tú en una situación y Dios en ese momento te dice que va a suceder algo, como pasó con el libro cuando decían Isaías que en medio del desierto saldrán nuevos ríos. Si la mayoría de veces que he mirado estos versículos, lo que produce el tiempo verbal de el primer tramo es un tiempo en pasado, pero un pasado que se ha acabado. Y daba igual si lo miras desde, lo miras en castellano, lo miras en arameo, si le toca el Nuevo Testamento, como si lo miras en hebreo. En todos los aspectos es un tiempo verbal en el que el pasado se acaba la situación y se queda ahí. Y luego cuando continúa en verbo en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios quiere obrar, lo más divertido de todo esto es que Dios siempre trabaja con presente continuo. Eso quiere decir que es una acción que se está produciendo en el momento y que tiene una repercusión que continúa. Y esto, iglesia, es muy importante que lo entiendas. Lo que dice la palabra de Dios acerca de tu vida no se quedó atrás. Eso continúa ahora. O sea, cuando Dios dice, y seréis libres, seréis libres. Cuando Dios dice, y yo estaré con vosotros, el verbo en ese término dice en presente continuo, yo estoy en este momento y continúo a lo largo de tu vida estando presente. Pero como vimos, el pueblo de Israel, en el momento en que salió, por mucho que vio, nosotros ahora cuando vemos un milagro, como el de Isa, empezamos a vituperar y a sentirnos, decir, Dios ha hecho un milagro en nuestra vida. Imaginaos un pueblo de Israel que vivió todas las plagas, que vio cómo la presencia del Dios vivo bajaba de la montaña y se producía en ese instante y tenían miedo de lo que veían. Y ese pueblo no creyó. Volvamos a otro, al pueblo judío con Jesús. Jesús haciendo milagros. O sea, yo no me imagino la escena de Lázaro. 3 días muerto, salva y sale. O Pedro con su sombra tiraban, yo me imagino, es un poco cómico la escena de un paralítico y la otra persona cogiendo de espérate que sale la sombra, ¡flup! Y lo tira a la sombra, hace ¡pum! De pie, y los van lanzando directamente, como si fueran trozos de piedra. Y conforme iban cayendo en la sombra, ¡pum! Otro. Y el pueblo judío seguía
sin reconocer a Jesús. Eso lo haremos luego. Pero en esta mañana, Dios tiene algo importante delante de tus ojos. Dios tiene algo importante delante nuestro. Otro aspecto que me gustaría recordar, y Dios me ha hablado a mí en particular en esta semana, y es Jeremías 29:11. Dice así, lo dijo también Tony la semana pasada, porque yo creo que es importante que no solo lo cojas, sino que lo hagas tuyo. No lo leas como algo bonito. Hazlo tuyo. Es tu herencia. Es palabra de Dios para tu vida. Dice así, lo leyó y dijimos, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El desierto, y esto lo dijo Tony, el desierto es un proceso, no un destino. No quiero explicar mucho porque ya lo dijo Tony la semana pasada, pero quiero denotarlo. Conforme miras a este año, conforme miras a lo que va a suceder, deja de pensar mal. Deja de pensar que como no haces las cosas bien, Dios te castiga. Deja de pensar que tienes que pasar por el proceso. Dios te hace pasar por un proceso, pero porque tiene algo mayor para ti. Parece que Dios siempre nos quiere llevar en plan, te das cuenta cuando hablas con los cristianos como a lo peor. En plan, te tiene que llevar ahí porque eres cristiano. No, Dios tiene algo bueno para tu vida. Es un padre. Es un padre nunca le va a dar algo malo a su hijo. Y Dios tiene algo bueno para este año, para tu vida. El problema principal que tenemos es cómo estamos mirando el año, con qué gafas, con qué enfoque, con qué forma estás mirando o dónde estás mirando. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Tenemos que comenzar a mirar las cosas, pero con un punto mirando a Él. Yo sé que este año Dios tiene muchas promesas o muchas palabras que Dios ha dicho a diferentes personas en que Dios quiere cumplirlas. Esta semana estaba escuchando la conferencia y no solo escuché a la de Dante Gebel, escuché la conferencia de Passion 2026, estaba escuchando la conferencia de Conquistando Fronteras en la iglesia allí en Monterrey. Y en todas las iglesias se está diciendo lo mismo y es, este año Dios tiene un año de cumplimiento. Tienes que mirar la promesa que Dios te dio y crecerás en fe. Cuando un corredor, escuché la de esto, cuando un corredor empieza a correr en la carrera, sobre todo una carrera de estas de maratón, y no le van las piernas porque son muchos kilómetros y sobre todo de una concentración extrema porque no puede levantar los dos pies en el aire, tiene que mantener siempre uno en el suelo, pero cuando ya llevas 20 kilómetros de marcha constantemente sin moverte, dicen que en ese momento se te nubla la mente y no ves muy bien. En ese instante dicen que lo que hacen es
mirar hacia la recta del estadio, para mantener su mirada en ese punto. Y da igual si está lloviendo, si tengo a alguien al lado, o a mi izquierda o a mi derecha. Yo lo que tengo que hacer es mirar hacia adelante, es hacia la promesa que Dios ha puesto en nuestras vidas. Sea algo personal que Dios te ha dicho en tus oraciones, en un congreso, en una revelación, como las promesas que Dios dice en su palabra. Tienes que poner la promesa delante como un fijo y continuar hacia adelante. En el caso de la iglesia, poner la mirada en Zacarías y no importar lo que tú ves en Zacarías 8, porque lo que tú quieres ver es que en este año que se levanta, tú lo que vas a ver es que el Espíritu Santo se va a mover de una forma, Dios se va a mover en esta tierra, en este lugar, de una forma que va a producir que esa promesa se cumpla. Sin mirar ni a izquierda ni a derecha, recto. Mantén tu mirada fija en lo que Dios tiene para ti. Y cómo no, y esto lo sabemos todos, Jesús debe ser nuestro modelo. En Hebreos 12:1, ya lo he comenzado, fijemos la mirada de Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza de ella, que significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Eso solo lo pudo hacer mirando a Dios, mirándole a Él, mirándole a Él. Lo leemos fácil todo porque Jesús a lo mejor lo sabía y lo miramos y lo leamos fácil, pero viendo cómo trataban a Jesús, viendo cómo los fariseos anteponían, viendo cómo tú, a lo mejor es una sensación humana, pero me quiero poner esa escena, tú imagínate, lo has dado todo, te han latigado, te han de esto, hay una posibilidad de salvarte y el pueblo está prefiriendo a un maltratador. Yo llego a ser humano y digo, hasta luego, Mari Carmen, y me voy. O mando una legión en plan, baja. Pero él mantenía su mirada fija en lo que tenía que hacer. Y gracias a eso produjo lo que produjo. Pero claro, voy a hacer la pregunta que todos nos hacemos en la cabeza. ¿Cómo consigo avanzar mirando al frente? No vamos a mentir, somos humanos. Es verdad. Problemas laborales, distracciones, no querer asumir ciertas verdades, simplemente no querer avanzar. Porque a veces, una vez me acuerdo cuando Tony puso un de esto, y que sepas que hay gente que tengo de la empresa que ha escuchado esa predicación de por qué no queremos cambiar. Y he sacado 3 cosas que son súper importantes. Es que es muy heavy. Tú piensas, lo leemos muy rápido, pero cuando lo estudiamos nos bloquea el cerebro. Tú piensas un pueblo, 3 millones de personas. Hace poco vi la película del Príncipe de Egipto, pero ha sido casualidades. 3 millones de personas, imaginaos la escena y respóndete a ti mismo. Plagas de langostas, plagas de ríos llenos de sangre, plagas de oscuridad, el ángel de la muerte. Y vivir todo eso. Y no solo eso, sino que además llegas al paso, te viene el enemigo, aparece una columna de fuego que lo bloquea y de golpe se abren las aguas y tú cruzas las aguas. ¿Cuántos desearíamos vivir eso? Ver todo eso. No estamos hablando de curar solo una enfermedad, que es un milagro, sino algo a nivel geográfico sobrenatural. Y ese pueblo, como leí antes, seguía sin creer.
Pero, voy a leer esto, Josué 24:31. Y durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho por Israel. Era un pueblo que ya había cambiado de generación. Era un pueblo que no había visto esas plagas, había visto otras cosas, habían vivido los tiempos del maná, pero no habían visto esas cosas tan sobrenaturales. Sí que es verdad que vivieron la presencia del Dios en la tienda del tabernáculo, la tienda de reunión, pero no vivieron como vaya una montaña entera la presencia de Dios y todo retumbaba. Eso no lo vivieron. Pero esa generación, incluido Josué, cogió y en cuanto Dios les decía algo, esa generación lo obedecía. Cuando Dios les decía, tenéis que cruzar por ese valle, ni se lo pensaban, cogían y era el momento de cruzar el río Jordán, pues vamos a cruzar el río Jordán. Es tiempo de que cruzar Jericó. Yo me imagino la cara de escena en plan de, tenemos que cantar y chillar para que se caigan los muros. Y lo hacían. Y lo hicieron. Y conquistaron la tierra. Y la diferencia con respecto a esos 12 espías fue 3 pasos. Conocieron a su Dios y sabían que Él era más grande que esos gigantes. Los gigantes que fueron a ver el pueblo de Israel seguían siendo los mismos gigantes. O incluso lo más, porque habían pasado 40 años y probablemente esa gente se aumentó. Eran los mismos. Pero ellos, a lo largo del desierto, a lo largo de pasar el tiempo que pasaron, entendieron y comprendieron quién era Dios. No solo por los milagros, sino quién los acompañaba. ¿Cuántas veces nos ha pasado que de golpe estar pasando un momento de dificultad y de golpe decir que no puedo con esto, no sé qué, y Dios darte una revelación y decir, ¡pam! Y tú decir, es que ha sido fácil. No se ha vuelto fácil, es que has descubierto a Dios. Has descubierto un 1% más de grandeza de Dios. Es en el conocimiento de conocer a Dios en lo que te vas dando cuenta que realmente lo que tienes que entender es que lo que tienes por delante, las dificultades, los problemas van a ser difíciles, pero Dios te acompaña. Yo estoy contigo siempre. Mira, voy a mirar aquí. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Isaías. Escuchemos su palabra y cojámosla y sobre todo grabémosla en nuestro corazón y que Dios nos la revele. Dios está con nosotros. No importa lo que vaya a suceder por delante en este año, no importa lo que vaya a pasar, me va a doler o va a hacer que esté contento, posiblemente, pero entiende una cosa, Dios va contigo. Y a veces oramos y soy el primero, sobre todo cuando lo paso mal y lo que digo, Dios, por favor, soluciona este problema. Y yo me acuerdo que en vez de un momento en que estaba pasándolo mal y le decía, Dios, es que necesito que me soluciones este problema. Y lo que Dios me dijo, no necesitas que te lo solucione, necesitas verme más. Necesitas verme aún como más grande. Porque cuando te das cuenta lo grande que es, te aceptas y te aprendes y decides que puedes pasar por ahí. Otra cosa que ellos sabían es que Dios nunca lo abandonaría. Escúchamelo bien. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21:45. Me estoy centrando en el Antiguo Testamento para que veáis
que da igual el nuevo, el viejo. Dios es Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Noé, el Dios de Lutero, el Dios de Spurgeon, el Dios de la iglesia de Monterrey. Ese es el mismo Dios. El Dios que hizo todo eso es el Dios que quiere y que está por tu vida. Es el mismo Dios. Lo que hizo en esa época y cómo cuidó a ese pueblo, lo hace contigo. No se ha ido, no ha empequeñecido. Somos nosotros que hemos bajado la mirada y este año lo que Dios quiere es que volvamos a mirar su mirada en Él y volvamos a mirar lo que Él quiere ver. Y sobre todo, obedecieron sin pestañear, por muy loco que fuera el plan. Hace poco leí una parábola y me pegó muy fuerte. Y era sobre la casa cimentada en la roca. ¿Cuántas palabras conocemos de la Biblia? ¿Cuántas? ¿Cuántas palabras Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida? ¿Cuántas? Yo no pretendo enseñar de teología, ni pretendo enseñar más de la Biblia, sobre todo porque los que están aquí conocen más. Lo que pretendo es que cojamos esa palabra y realmente la utilicemos. Que realmente cojamos esa palabra y realmente la podamos utilizar y no solo sean palabras que me den caricias, no, son palabras que cimientan a un cristiano para alzarse y colocarse ante lo que el enemigo nos quiera decir, a que lo que el enemigo nos quiera hablar, a lo que el enemigo nos quiera susurrar, porque nos está susurrando y va a seguir susurrando y va a seguir trabajando contra ti. Pero ahí es cuando tú coges la palabra de Dios y la utilizas. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Leemos muy rápido Jericó. Es una locura. Es una locura. Estaban poniendo su vida. Su vida. Tú imagínate, ahora lo leemos muy rápido, pero lo que te están diciendo es coge, quiero que te acerques y vayas cerca del muro de tu enemigo, que probablemente tendrán arqueros y probablemente te pegarán tiros y alguno puede caer. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Alzar tengo que alzar el escudo? ¿Lanzarle una piedra? No, no. Da vueltas. ¿Cómo tiro al plato? No estaban diciendo, podían haber muerto. Y encima el día de la batalla dan 7 vueltas que la probabilidad de que algo te caiga es bastante alta. Y encima te dicen, bueno, ya podemos coger las catapultas. No, 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 no. Ahora tienes que gritar. Pero ellos sabían quién iba con ellos. Ellos sabían que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios que había liberado a su pueblo, el Dios que los había traído a ese instante, que les había prometido Canaán, era el momento del cumplimiento de la promesa. Y sucedió lo que tenía que suceder. Para acabar, solo quiero decirte estas 3 frases. Escúchame bien. Son muy cortas. ¿Vale?
quiero que me escuches bien. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Si no, ya te hubieras ido al cielo. Dios tiene un plan para este año, para ti, para esta iglesia. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. La segunda es, levanta tu mirada y camina con fe. Deja de mirar atrás y hacia abajo. Alza tu mirada y mira a aquel que tienes por delante. Porque Él, lo divertido de todo, es que sí te está mirando. Y esto es para este año. Lo mejor que Dios tiene aún está por delante. Acuérdate, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y hoy tienes que tomar esa decisión. No mires la circunstancia, no mires la situación, no mires lo que estás viviendo, no mires nada. Solo mira y fija tu mirada en Dios y en las promesas que Él te ha dado. Porque igual que Dios, tú como padre conoces a tus hijos, Dios te conoce. No te va a dejar. No te va a dejar. Así que, si os parece, vamos a tener un tiempo. ¿Pues se apaga?